Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a hacer a Chain Chomp de cadena Chomp, Chain Chomp de Super Mario. Entonces, yo sé que se sacan de onda de que hice estos muñequitos, pero la verdad esta semana voy a estar un poquito ocupada, entonces estoy tratando de hacer algo aunque sea rápido y sencillo, pero subirles video. Ahí por el jueves ya me estaré poniendo a mano con ustedes, pero por lo mientras les dejo estos dos videos, el de Bob Bomb y este. Ok, vamos a necesitar cadeneta, estambre cadeneta o más grueso, porque con el otro estambre me quedan muy pequeños, entonces necesito meter estambre grueso. Voy a utilizar un gancho del número 4. Voy a utilizar el rojo para la boca, el negro para el cuerpo y el blanco para los dientes y blanco y negro para los ojos, ¿ok? Estoy viendo si los hago tejido en los ojos o los hago con fieltro negro y blanco. Los dientes ando igual, pero yo creo que los dientes sí me los voy a aventar en tejido y espero que me salga igual del mismo tamaño que el de Bob Omb. Y vamos a comenzar haciendo el cuerpo en color negro. Vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y ¿saben qué vamos a ocupar? Una cadena. Necesitamos una cadena, yo ya la tengo, nada más que ahorita no la mostré. Y espérenme, necesitamos color gris. Ok, ya saqué el color gris porque lleva donde se atora la cadena, ahí lleva algo gris. Y vamos con la segunda vuelta. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Esta parte negra la vamos a hacer 2 veces, ¿ok? Porque tiene abierta la boca y tiene dientes, entonces necesitamos como una media naranja y que la partimos así, como una naranja y que la partimos. Y entonces necesito hacer 2 veces esta parte del cuerpo, ¿ok? Ya la terminé y en la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. No, espérenme. 2, 4, 6. 36 puntos. Nos da 36 puntos. 4 puntos bajos, un aumento. Son 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces
y nos va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. 4, 5 y el aumento. En la vuelta 2, 4, 6, 7, 8. Vamos a hacer 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 9 a la 13 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco porque yo siempre me pierdo. Y entonces vamos a hacer punto por punto de la 9 a la 13. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. Van a tejer hasta ahí, rematamos y hacemos otra igual. ¿Ok? Entonces, lo tejo, remato y hago otra igual. ¿Ok? Ok, vean, ya quedaron las dos mitades y va esto así. ¿Ok? Entonces, lo vamos a unir después, pero vamos a hacer la boca de adentro. Eso es en color rojo y necesito tejerlo con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Luego subo y en la segunda vuelta, perdónenme, cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Eso lo voy a escribir en el video, no se preocupen porque no lo mencioné. ¿Ok? Entonces, hago un aumento en cada punto y son 6 aumentos y me da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Los tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Ok. Ahí está. Vean. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 voy a hacer 3 puntos bajos. Un aumento. 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y un aumento. Lo tejo 5 veces, 5 puntos bajos, un aumento. Y como empecé con 3 puntos bajos, voy a terminar con 2 puntos bajos. Y me van a dar un total de 42 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 8
voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago un aumento. ¿Ok? Lo tejo 6 veces y me da un total de 48 puntos. Lo tejo y regreso. 4, 5, 6. Y el aumento. En la vuelta 8, 2, 4, 6, 9. Voy a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y un aumento. Luego vamos a hacer 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. 5 veces. Y nos va a dar, que como comencé con 4, termino con 3 puntos bajos y nos va a dar un total de 54 puntos bajos. 4, 5, 6 y 7. Y cierro con un aumento. ¿Sale? Lo tejo 7 puntos bajos, un aumento 5 veces. Comencé con 4 puntos bajos, termino con 3 puntos bajos. Ok, ya terminé y veamos. Voy a rematar y voy a dejar bastante estambre porque voy a unirla con la parte del cuerpo. Entonces, voy a hacer esto. Vamos a agarrar la aguja Caneva. Espérenme. No se deja. Y entonces vamos a ensartar. Y hago esto. Vamos a tomar una de las mitades y voy a hacer. Espérenme. Quedamos que eran 48 puntos, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24 puntos. Espérenme. Y aquí voy a marcar. ¿Por qué? Porque nada más vamos a unir hasta la mitad. Porque la otra mitad lo vamos a pegar a la otra parte. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a agarrar de aquí. Bueno, este lo meto. Y voy a hacer esto. Voy a unir punto por punto. Son 24 puntos bajos lo que vamos a unir. Ahí. Y vean, voy a tomar nada más la parte de adentro de la cadenita en negro. ¿Por qué? Porque así no se ve el rojo invadiendo el negro. ¿Ok? Entonces, lo tejo, lo uno y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto y nada más en la parte del medio de la cadena negra. Miren, aquí. Y agarro el punto completo de la roja. Entonces lo uno y regreso. Ok, en la otra etapa vamos a marcar de donde rematamos hasta acá 24 puntos. Y voy a colocar los marcadores. Y coloco uno donde agarre donde va a terminar la figurita esta. O sea, tiene que haber que aquí donde empecé a contar, lo agarro para que sea el primer punto con el que termine aquí. Ya rellené la parte de abajo, pero esta parte de atrás no la voy a unir hasta que
Vean, aquí terminé los 24 de acá abajo, ¿no? Entonces hago esto, agarro aquí el negro, agarro el otro negro de arriba, en donde puse la marca, y hago esto. ¿Ok? Entonces, otra vez punto por punto, pero nada más tomo la parte de enfrente de la cadena negra para que no se vea tanto el color rojo. ¿Ok? Lo uno hasta donde quedó marcada, donde inicié, donde rematé el negro, lo uno y regreso. ¿Ok? Vean. Y así ya uní las dos partes negras. Que quede como boca. ¿Ok? Ok. Aquí voy a hacer esto. Agarro el negro de arriba y agarro el negro de abajo. Ahí. Así. Y entonces voy a rematar. Ahí está. Remato. Y lo meto por otro lado y lo saco por otro lado. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a rellenar la parte de arriba. Esta parte tiene que quedar plana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, voy a hacer esto. Voy a medir cuánto tiene de diámetro. Tiene 11. Entonces, agarro un cartón y le hago, tengo 11. Ay, espérenme. Ahí está. 11 de diámetro. ¿Ok? Y entonces hago esto. De acá también tengo que tener 11. Aquí. Y bien. Ok, entonces tengo el cuadro. A ver si me sale. Si tienen un compás, es mucho mejor. Y entonces hago esto. Y entonces, ay, ya me pinté. Voy a recortar el cuadro. Entonces, vean, ya quedó así. Y entonces, nada más lo voy a medio redondear de estas esquinas. Lo doblé a la mitad. ¿Ok? Porque voy a cortarlo a la mitad. No la voy a dejar pegada porque puede ser que no quede. Miren, voy a tratar de darle forma. Vean, como forma de círculo. Más o menos. Entonces, ¿qué hago? La meto en la parte de abajo. Y vean si quedó. Sí, sí me quedó. Entonces, si les quedó muy bien, entonces agarran con la otra mitad y la centran aquí. Vean. Entonces, nada más hay que marcar. Y ya queda la otra parte.
y la recorto. Es para que quede dura la boquita y no se haga como boluda. Pero tienen que acordarse que la pusieron para cuando lo laven. Porque si lo lavan, o sea, se va a hacer ahí como feo. Ahí está, miren, ya quedó. Y en la parte de arriba vamos a hacer lo mismo. Ahí está. ¿Ok? Y vean. Entonces, voy a rellenar. Espérenme. Ay, se movió el celular. Voy a rellenar. Ah, pero antes de terminar, voy a agarrar estambre negro para unir. Vean, corto. Y hago el nudo. ¿Ok? Y entonces, hago esto para que quede apretadito. ¿Ok? Y aquí sí voy a unir desde donde me atoré, digo, donde atoré el rojo, y voy punto por punto. Vean. ¿Ok? Así me voy, lo remato, lo cierro y regreso. ¿Ok? Ok, vean, ya quedó. Y entonces, nos faltan los dientes. Estoy viendo si los hago tejidos o los hago con fieltro. Porque creo que si los hago tejidos van a quedar muy gruesos, porque el estambre es grueso. Entonces estoy viendo cómo hacerle. Yo creo que los hago con fieltro, los pego. Ahorita les enseño cómo hacerlos. Antes de hacer los dientes, voy a hacer el gris que va aquí atrás para que la cadena se agarre. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer un anillo mágico. ¿Saben qué? Prendo las luces y regreso porque se ve muy oscuro. Ok, hago un anillo mágico. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Y luego cierro, subo con una cadena. Ah, no es cierto, espérenme. Sí, subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Los dejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a tejer punto por punto, pero vamos a tomar la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Entonces tejo 12 puntos bajos y regreso. Así. En la vuelta 4 voy a hacer punto por punto otra vez, pero tomando el punto completo. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Y vean, ya quedó. Entonces voy a rematar, pero voy a dejar algo de estambre para unirlo al cuerpo. Entonces, remato. Y vean, lo voy a unir, pero voy a rellenar un poquito. ¿Ok? Entonces, lo uno y regreso.
Ya saben, pellizquito arriba, pellizquito abajo y regreso. Ay, ok. ¿Ven donde uní la boca y el cuerpo de atrás? A esa altura lo voy a unir, que quede centrado esta bolita, este centro quede centrado a la tirita. Y traten de centrarlo al cuerpo. Entonces, y ahora sí lo voy a unir. Lo uno y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, tengo que poner la cadena. Ahorita no la voy a poner porque si no va a hacer mucho ruido. Entonces, vamos a hacer el patrón para los dientes. Voy a tomar fieltro blanco. ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer? Voy a agarrar el mismo cartoncito. Y se acuerdan que de aquí a acá son 11. Entonces, voy a medir. Son 8, 15. Son 15 centímetros. Entonces, vean. Ah, miren, me quedó justo. Mi mandado a hacer. Entonces, voy a agarrar y voy a hacer una tira de 15 por 4. De 15 por 4. ¿Ok? Entonces, hago esto. Bueno, más o menos. Ahora, de aquí a acá son el 2. Voy a marcar el número 2 porque es la mitad. A ver, espérenme. Que no me cuadra. Son 4. Es el 2. No, sí. Lo veo como raro. Entonces. Ahí está. Y ya quedó. Voy a cortar. Bueno, aunque es lo mismo. Miren, si corto una tira de 15 por 2 y de ahí saco la dentadura. Sí, miren. Nomás voy a cortar una tira. Y voy a hacer esto. De aquí de la esquina hago esto. Acá también. ¿Sí? Las dos orillas. Y luego hago esto. Pero sin llegar hasta la orilla, voy a hacer los dientes. Miren, no estoy llegando hasta acá, sino es la pura orilla. Ay, traigo unas manos. Es que ayer deshiervé mi jardín y ay, no, para quitar la tierra me ha costado un buen. Ok, ahí así. Es tanteo. No necesitan que sean muy simétricos, o sea, no. Este va a ser su Gioset, o sea, su planilla para hacer los dientes en el fieltro. ¿Ok? Entonces, ya que lo hago así, vean. Y trato de que aquí quede así. ¿Ok? Entonces, ya los corté. Y vean cómo va a quedar. ¿Ya vieron? Entonces, ahora los voy a cortar en fieltro 2 veces y regreso.
¿Cómo lo hago? Vean. Tengo el fieltro, pongo la plantilla y lo recorto. Pueden marcar el fieltro y luego, pero procurando de que no se manche para que, o que quede limpio la parte que van a dejar así expuesta para que no se vea mal. ¿Ok? Entonces yo voy a cortar la tirita. Ahí está, más o menos. La pongo bien. Y puede ser que con lápiz no se note mucho. Espérenme. Entonces, vean. Más o menos. No se marca. Va a tener que ser con pluma, pero ahí lo voy a hacer con mucho cuidado porque sí va a marcar demasiado. Y lo hago así, apretando. Y vean. Ay. Ahí está. ¿Ya vieron? Entonces le hago así. Y sigo con toda y recorto. ¿Ok? Y vean. Entonces empezamos a recortar. Y así lo sigo y hago la otra parte. La otra igual. ¿Ok? Para pegarlas voy a poner una tirita de silicón líquido aquí, en la orilla. ¿Ok? Y voy a ir doblando la orillita que queda grande, la voy a ir poniendo así. ¿Ok? Y vean. ¿Ok? Miren, ya quedó. Lo dejo secar, hago la otra dentadura y regreso. Así. ¿Ya ven? Lo dejo secando y regreso. Ok, miren, ya casi queda. Ahora lo que nos faltan son los ojos. Con los ojos vamos a hacer con este fieltro blanco y negro. Entonces, voy a cortar un pedazo. Ahorita les digo cómo. Ok, miren. Lo parto a la mitad. Y vamos a recortar como en forma circular. Y vean. Esto va más abierto. Ahí está. Y aquí va el ojo. ¿Ok? Y va... sí, sí, va aquí. Es que lo vi muy cerca, pero no, sí. Y voy a cortar igual 2 centros negros.
ver. Lo corto. Y ahí está. Y entonces lo pego. ¿Ok? Entonces lo dejo hacer, lo hago más bonito el centro este. Lo pego de ambos lados. Y regreso. ¿Ok? Con silicón líquido. Ok. Ya quedó. Y entonces tengo cadena que la que usé en la bolsa de Frida Kahlo. Y entonces aquí en la parte de en medio voy a clavar y voy a atorar. Ok. Y ya quedó. Ok, ya quedó. Change Bomb, ¿o qué era? Espérenme, déjenle el nombre porque Chain Chomp. Vean, quedó, le puse como 10 centímetros de cadena. Espero que les haya gustado, que compartan, se suscriban. Quedó más o menos de 15 centímetros de diámetro y 15 de alto más o menos. A ver, espérenme. 13 de alto. Entonces, espero que les haya gustado mi tutorial, que compartan, que se suscriban. Y los invito a que entren a mi sección de videos. Ahí están todos los tutoriales. Y nos vemos en el siguiente. Bye.